Comentario de Segunda de Samuel capítulo 17. El consejo que pudo matar al rey. La estrategia oculta que lo salvó. Versículo 1. 12.000 hombres. Estando seguro que la conspiración proseguiría a cualquier precio, Ahitofel insistió que se tomaran medidas urgentes contra David. Para este fin aconsejó que se eligieran 12.000 hombres escogidos para realizar un ataque inmediato. No era numerosa la fuerza que sugirió, pero estaba seguro de que David en ese momento no estaba en condiciones de resistir una acometida súbita. Esta noche. Indudablemente la noche del día en que Absalón llegó a Jerusalén. Versículo 2. Mientras está cansado. Para entonces David apenas habría tenido tiempo de llegar al Jordán, y como sus seguidores no estaban completamente organizados sería una fácil presa para las fuerzas de Absalón. Si se hubiera hecho caso al consejo de Ahitofel, los 12.000 habrían derrotado a los hombres de David y a éste le habrían dado muerte. Así se habría asegurado el trono a Absalón. Lo atemorizaré. El argumento de Ahitofel era que, al realizar un ataque inmediato, el ejército caería sobre David mientras él todavía estaba cansado y sus fuerzas desorganizadas y desanimadas. Así el pánico cundiría entre sus hombres y la guerra terminaría apenas hubiera empezado. Huirá. En su examen de la situación, Ahitofel indudablemente estaba en lo correcto. Un súbito ataque nocturno les provocaría una confusión tal como para esparcirlos en todas direcciones. De esta manera podrían evitarse las pérdidas de una batalla campal y se podría capturar y matar a David sin que hubiera prácticamente pérdidas de hombres en ninguno de los dos lados. Versículo 3. Todo el pueblo. Ahitofel deseaba evitar una larga y prolongada guerra civil. Un conflicto tal tan solo podría reñirse con grandes pérdidas para la nación. De acuerdo con lo que sugería, él tan solo iría, amedrentaría a los que acompañaban a David, y los sometería rápidamente para que volvieran a Absalón. Entonces el país podría estar en paz, y Absalón disfrutaría pronto de los frutos de su rebelión. Pues tú buscas. En hebreo dice literalmente, como el retornar del todo el hombre a quien tú estás buscando. La Septuaginta reza, como una desposada se vuelve a su esposo, tú. Solo buscas la vida de un hombre. Versículo 4. Pareció bien a Absalón. La propuesta de Ahitofel pareció lógica a todos. Versículo 5. Llamad también ahora a Husai. No se había pedido el consejo de Husai, pero Absalón pensó que convenía saber su parecer antes de llegar a una decisión final. Husai se dio cuenta enseguida de que si se cumplían los planes de Ahitofel, estaría perdida la causa de David. Versículo 7. Esta vez. Papa amazoth, literalmente, esta una vez. No es una frase temporal absoluta. Es como si Husai hubiera dicho que el consejo no era bueno en ese momento, pero podría serlo en otro. Quería decir, para este caso no es bueno el consejo de Ahitofel. Husai no quería dar la apariencia de que discrepaba con Ahitofel y que a propósito hacía una contrapropuesta. Reconoció que Ahitofel era tan sabio consejero cuyas sugestiones, por lo general, eran de sumo valor. Con todo, en esta ocasión, sugirió, el 675 consejo de Ahitofel no era prudente. Versículo 8. Tú sabes que tu padre. Era difícil la posición de Husai. Tenía que esforzarse para que un plan sabio pareciera imprudente. De modo que se hizo necesario que apartara la atención de los hechos y diera la apariencia de que prevalecía una situación del todo diferente. Pero tendría que hacer aparecer recomendable el nuevo planteamiento. Por esto llamó la atención a David como al famoso guerrero de los años ya idos, el hombre a quien Israel amaba y temían las otras naciones. Absalón conocía demasiado bien la reputación que tenía David por sus hazañas y su valor. El cuadro que Husai le presentó creó en la mente de Absalón visiones de un enemigo formidable, astuto y vigilante, osado y desafiante, siempre preparado para cualquier eventualidad. Hombre de guerra. El argumento era que David no se dejaría entrampar. Un guerrero debe estar siempre en guardia, siempre listo para encontrar al enemigo, siempre anticipando la siguiente acción de éste y preparándose para afrontarla. Debía ser abandonada toda esperanza de sorprender a David desprevenido. Sin embargo, en realidad estaba completamente desprevenido para la emergencia, y tanto Husai como Ahitofel lo sabían, pero Husai se esforzaba valientemente para encubrir ese hecho. Versículo 9. En alguna cueva. Como había sucedido muchas veces cuando David huía de Saúl. En otro lugar. Una frase adrede vaga, para sugerir que había muchos escondederos, que David conocía bien esos lugares,
pero no sus perseguidores. Cayeren algunos. En la guerra siempre hay la posibilidad de ataques sorpresivos y salidas inesperadas, y de reveses de mayor o menor cuantía. Al atacar a David seguramente morirían algunos de los hombres de Absalón. En un cuerpo de tropa recién reclutada el peligro de pánico en tales circunstancias sería mucho mayor que entre los veteranos de David. La caída de solo unos pocos hombres fácilmente podía exagerarse en un informe como una derrota mayor, con el terror y desastre consiguientes. Versículo 10. Desmayará por completo. Si circulara por las filas el informe de una catástrofe importante, el temor se apoderaría aún de los más valientes. Fácilmente podría producirse un súbito pánico que arruinaría rápidamente la causa de Absalón. Husai recurría al sentido de temor y precaución de Absalón. Hombre valiente. Esforzado, Biblia de Jerusalén. Husai hacía todo lo posible para crear en Absalón un saludable sentimiento de respeto y temor por las hazañas de David. Era verdad que David tenía consigo guerreros muy animosos y valientes, y bien sabía Absalón que su padre era un comandante valerosísimo y sumamente capaz. En circunstancias ordinarias hubiera sido perfectamente exacto el cuadro que pintaba Husai, pero entonces no existían esas circunstancias. Husai procuraba ganar tiempo para dar a David la oportunidad de reunirse con sus hombres, a fin de que estuvieran listos para el ataque de Absalón. Es muy probable que Husai supiera que Absalón no era valiente, y en vista de esto hábilmente magnificó el significado de las hazañas bélicas de David y de los valientes que estaban con él. Su discurso se adaptó hábilmente para engendrar temor en el débil aunque jactancioso hijo de David. Versículo 11. Aconsejo, pues. Hasta este punto Husai se había esforzado por refutar el consejo de Aitofel. Después presentó su contrapropuesta. La sugestión era que se diera tiempo para reunir a todo Israel para que se formara un ejército grande e invencible, y que Absalón en persona comandara esas fuerzas. Esa clase de argumentos agradaba a Absalón. Orgulloso y vanaglorioso, el nuevo rey estaría contento de ponerse en marcha al frente de sus tropas, avanzando con pomposa majestad, visto y admirado por todos, y recibiendo los aplausos de la nación entera. Ninguna otra propuesta podía lograr tanto éxito en agitar la imaginación del nuevo rey de Israel. Además, Husai puede haberse esforzado por crear una separación entre Absalón y Aitofel, sugiriendo que éste, a fin de satisfacer su deseo de comandar las tropas, vers. 1. Promovía sus propios intereses y su propia gloria. Cuanto más adecuado y eficaz fuera que Absalón mismo dirigiera el ejército vencedor. Versículo 12. Cualquier lugar. En este momento no sabían con exactitud dónde estaba David, pero con el tiempo descubrirían su escondedero y atacarían. La certidumbre reemplazaría a la incertidumbre, y el éxito estaría asegurado. Como cuando el rocío cae. El argumento era que si se seguía el plan de Husai, no había posibilidad de fracasar, David sería abrumado solo por el peso del número. Las fuerzas de Absalón serían tan numerosas que caerían sobre los hombres de David y los exterminarían completamente. Parecía no haber ningún riesgo en el plan de Husai. Estando toda la nación de parte de Absalón y contando David apenas con unos pocos leales, tan solo sería una cuestión de tiempo hasta que se lograra una victoria completa. Como las innumerables gotas del rocío, el gran número de los hombres de Absalón descenderían con poder irresistible sobre sus enemigos. Versículo 13. En alguna ciudad. Podía levantarse la objeción a la propuesta de Husai de que, dándole tiempo, David podría entrar en alguna ciudad fortificada desde donde, sin miedo alguno, desafiaría a los ejércitos de Absalón que la cercaran. Husai recurrió hábilmente a la vanidad y a la imaginación de Absalón, sugiriendo que en un caso tal David haría frente al poder unido de Israel, y así no habría esperanza para él. Con una cantidad tan grande de hombres, Absalón podría arrancar la ciudad misma de sus fundamentos sin que quedara una sola piedra. El exagerado lenguaje de Husai tenía el fin de enajenar la imaginación del vanaglorioso rey. Él fue muy halagado al sugerírsela que todo Israel estaría de su parte y continuaría con él, y quedó deslumbrado ante la posibilidad de revelar ante la nación su invencible poder. Versículo 14. Es mejor. Lo que proponía Husai fue bien calculado para halagar al rey, y éste no fue lento en expresar su aprobación completa. Por supuesto, pronto seguiría el asentimiento de los que lo sostenían. Un consejo se contraponía con el otro. En esas circunstancias, fue una suerte que Husai hubiera hablado al final. Así pudo dar la impresión de que Aitofel era apresurado e impulsivo, aun egocéntrico y pérfido, y que no tenía en cuenta los derechos del nuevo rey de Israel. Jehová había ordenado.
En su conspiración contra David, Absalón no había tenido en cuenta a Dios. Tenía hábiles consejeros y poderosos partidarios, y muchos estaban con él. Pero, después de todo, la nación de Israel pertenecía al Señor, y era David el que había sido divinamente ungido como rey. Si debía ser depuesto, Dios intervendría en el ajuste de cuentas. Aunque desde el punto de vista humano era sabio el consejo de Aitofel, el Señor decretó que quedara completamente anulado. Venir el mal sobre Absalón. No teniendo a Dios a su lado, Absalón iba derecho a la destrucción. Nadie puede tener éxito si los poderes del cielo están contra él. Una sabiduría mayor que la de los hombres dirigía los asuntos de Israel. Versículo 16. Enviad inmediatamente. Absalón era vacilante, y podría cambiar de parecer, después de todo, seguir el consejo de Aitofel. En tal caso, David sería abrumado si quedaba esa noche en las llanuras del desierto. Por lo tanto, Husai rápidamente envió una advertencia a David de su peligro, y lo instó para que cruzara inmediatamente el Jordán y huyera al otro lado. Versículo 17. Rogel. Era una fuente ubicada fuera de Jerusalén, en la unión de los valles del Cedrón y de Hinnom, que se llama ahora el Pozo de Job. Rogel era un buen lugar para encontrarse, pues las mujeres iban con frecuencia a la fuente para sacar agua, y de ese modo se podía retransmitir informaciones a los hijos de los sacerdotes sin llamar la atención. Una criada. Sifja, doméstica, o sirvienta. Versículo 18. Baurim. El lugar al noreste de la ciudad, donde Simei había maldecido a David, ver capítulo 16, 5. Un pozo. Quizá una cisterna, evidentemente seca. Versículo 19. Grano. Rifot, palabra que solo aparece aquí y en Proverbios 27, 22, donde se traduce trigo. Es dudoso su significado exacto. Versículo 20. Vado. Mical, palabra que solo aparece aquí. Su significado es dudoso. Han pasado más allá hacia el agua, Biblia de Jerusalén. La Septuaginta dice, se han ido un poco más allá del agua. La mujer. No negó que la pareja hubiera estado allí. Si lo hubiese hecho, inmediatamente habría creado sospechas. Tan solo indicó que habían seguido su camino. Versículo 22. Antes que amaneciese. David y sus hombres estaban cansados por su súbita huida y tuvieron poca oportunidad para descansar. Se pusieron en marcha otra vez esa misma noche, cruzaron el Jordán y colocaron una barrera de agua entre ellos y las fuerzas de Absalón, ver mapa, página 662. Cuando las circunstancias eran sumamente lóbregas, David puso su confianza en Dios, sabiendo que el Señor, que hasta allí lo había sostenido, no lo abandonaría ahora. El Salmo 3 describe sus reacciones frente a esta terrible prueba. Versículo 23. Se fue a su casa. Aitofel era lo bastante perspicaz como para ver el resultado del proceder de Absalón. Convencido de que todo estaba condenado al fracaso, dejó la corte y se fue a Gilo, la ciudad de donde procedía, cap 15, 21, cerca de Hebrón. Consideró el rechazo de su consejo como un desaire personal, pues había pedido comandar las fuerzas que debían perseguir a David, versículo 1. Husai había aconsejado que las tropas fueran comandadas por Absalón en persona, versículo 11. Aitofel se apartó del hombre a quien había brindado su amistad, profundamente humillado. Se ahorcó. Aitofel estaba seguro de que su condenación era solo un asunto de tiempo. Cuando David recuperara su trono, con seguridad consideraría a Aitofel como uno de los cabecillas de la revolución, y lo sometería a una muerte ignominiosa. Pero el suicidio de Aitofel se debió a algo más que al temor de una pronta represalia. No podía soportar que se desoyera su consejo, y por eso cobardemente se alejó. Tal fue el fin de un hombre que era sabio a la manera del mundo, pero no en las cosas de Dios. De su padre. El suicidio de Aitofel no impidió que fuera sepultado en la tumba de la familia. Versículo 24. Mahanaim. Esta ciudad había sido el cuartel general de Isboset, capítulo 2, 8. Estaba en una zona silvestre y montañosa al este del Jordán, y muy apartada de los distritos más importantes de Israel. Las mismas razones que la hicieron adecuada como capital para Isboset, ahora la convirtieron en un lugar favorable para David en su destierro. La ciudad estaba poderosamente fortificada y la población de la región circunvecina era amigable con David. La zona producía alimentos en abundancia y podía mantener bien a David y a sus hombres.
pasó el Jordán. Tan pronto como Absalón hubo reunido las fuerzas de Israel, cruzó el Jordán con un gran ejército para perseguir a David. Sin embargo, el consejo de Husai había logrado su propósito, pues se había dado tiempo a David para que asegurara su huida y se estableciera en su nuevo cuartel general. En esas incultas y escarpadas regiones de la Transjordania la magnitud del ejército de Absalón era más un estorbo que una ayuda, pues se trataba de tropas indisciplinadas y mal preparadas. Pero en su premura e inexperiencia, Absalón prosiguió, ansioso de presentar batalla a David para ganar el reino, como lo esperaba. Versículo 25. Amasa, jefe del ejército. Joab había sido amistoso con Absalón, y a él se debía que hubiera vuelto de su exilio y recuperado el favor de David. Pero cuando se sublevó Absalón, Joab permaneció leal y acompañó a David en su huida, manteniendo su puesto de comandante en jefe. Amasa, uno de los primos de Joab, recibió el comando del ejército de Absalón. Un varón de Israel llamado Itra. Yitra el Ismaelita, BJ. También llamado Yiter Ismaelita, Primera de Crónicas 2, 17. Yiter es tan solo otra forma de Itra. Israelita, que puede ser una forma incorrecta de escribir Ismaelita. Abigail, hija de Naas. Según Primera de Crónicas 2, 16, Abigail era la hermana de Sarbia y ambas eran hermanas de David, lo que sugeriría que Abigail era hija de Isaí. Pero el versículo que consideramos dice que era hija de Naas. Hay dos posibles explicaciones. Primero, Naas era esposa de Isaí, aunque debe admitirse que Naas, por lo general, es nombre de varón. Segundo, o el término hermanas, en Primera de Crónicas 2, 16 significa medio hermanas, siendo Abigail y Sarbia solo hermanas maternas de David, y Naas, el esposo de la madre cuando nació Abigail. Versículo 26. Galaad. Una bella y próspera región al este del Jordán, que se extendía desde Moab en el sur hasta Basán en el norte. Mahanaim estaba en algún lugar dentro de sus límites, pero no se conoce su ubicación exacta. Versículo 27. Sobi, hijo de Naas. Hay la posibilidad de que Naas, de Rabá, fuera el rey de los hijos de Amón, que fue derrotado por Saúl en Yabes de Galaad, Primera de Samuel 11, 1 al 11, Primera de Samuel 12, 12, y que se mostró amistoso con David durante su exilio, Segunda de Samuel 10, 2. Sin embargo, el último puede haber sido el hijo del primero. Si se trata de un rey de Amón, Sobi puede haber sido dejado como gobernador de la región después de que David venció a los amonitas por haber insultado a los embajadores de Israel, Segunda de Samuel 10, 1 al 5, Segunda de Samuel 12, 29 al 31. Por otro lado, Sobi puede haber sido sencillamente el hijo de algún israelita que se llamaba Naas y que vivía en la ciudad amonita de Rabá, o hijo de un amonita cualquiera. Maquir, hijo de Amiel. Este había sido el tutor de Mefiboset, el hijo inválido de Jonatán, ver capítulo 9, 4. Así como Maquir una vez mostró su bondad para con la casa de Saúl, ahora mostró bondad para con David. Este ahora cosechaba la recompensa de haber sido bondadoso con un descendiente de la casa de Saúl. Barzilai. Ver capítulo 19, 31 al 40. Fue el antepasado, mediante una hija, de una familia de sacerdotes que fueron llamados hijos de Barzilai, Esdras 2, 61 al 63. Versículo 28. Camas, tazas. David recibió el obsequio de algunas cosas necesarias para su comodidad y la de sus hombres en el destierro. Esta es una prueba del espíritu amistoso de los israelitas que vivían al otro lado del Jordán. Habían sido amistosos con Saúl y su casa, y ahora lo eran con David. Trigo, cebada. Esta lista de alimentos nos da un cuadro interesante del régimen alimentario común entonces entre los hebreos. Grano tostado. No se lo menciona aquí en la Septuaginta ni en la Siríaca. Versículo 29. Miel, manteca. Era grande la fama de Galaad por su ganado y sus majadas, Números 32, 1, Primera de Crónicas 5, 9. Quesos de vaca. Sephot Bakar. Bakar significa ganado, pero Sephot solo aparece aquí, y su significado es dudoso. Se cree que indica algún producto del ganado, como crema, queso o carne de vaca. Comentario bíblico adventista del libro de Segunda de Samuel capítulo 17.